Leemos el versículo 21 al 23, que es el pasaje que vamos a estudiar esta mañana. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Me gustaría guiarte por el contenido de este pasaje en 3 bloques. Y lo primero, quiero que pienses en este concepto. La profesión de fe no garantiza nuestra entrada al reino. La profesión de fe no garantiza nuestra entrada al reino. Y arranca el Señor con estas palabras: no todo el que me dice Señor, Señor. Dando a entender que de toda la gente que está hablando estas palabras, hay muchos que van a terminar en la destrucción. Acá lo arranca de una manera más leve, diciendo no todos. O sea, no todos los que están en las iglesias, no todos los que están diciendo que aman al Señor, los que están viviendo en sus corazones para Él, no todos. Más adelante va a decir otra cosa. Va a decir que son muchos los que no. Estos no todos son muchos. Pero notá cómo Jesús lo personifica. No lo muestra en grupos, sino individualmente, cuando señala a cada uno con no todo el que me dice Señor, Señor. Y la imagen de esta persona diciéndole Señor, Señor a Cristo es la imagen de una persona que reconoce algo muy importante en cuanto a quién Cristo es. La palabra Señor se puede usar en un sentido general para hablar de una persona que está en autoridad. Pero yo no creo que eso es lo que Jesús está implicando acá. Porque lo que Jesús tiene en mente es lo que la gente le va a decir cuando se presenten delante de Él en el día del juicio final y Cristo sentado en un trono grande frente a toda la humanidad va a estar allí tan claro para la mente de esta gente. Esta gente no le está diciendo Señor solamente en un sentido de autoridad. Esta palabra Señor, Señor es una referencia a lo que esta gente sabe de quién es Cristo. Cristo es el Señor. Cristo es Dios encarnado. Muchos pasajes nos muestran esto. Si vos haces un recorrido de Mateo, aún hasta acá nomás, mirá, por ejemplo, en Mateo 1:20, mirá cómo se usa la palabra del Señor. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. El Señor ahí se está refiriendo a Dios. En el capítulo 3, versículo 3, cuando Juan sale a predicar, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. En el capítulo 4, versículo 7, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En todo el contexto de Mateo, el uso de la palabra Señor, en referencia a este contexto, claramente nos muestra lo que están diciendo estas personas es, Cristo es Dios. ¿Te das cuenta que esta gente tiene una teología muy clara? Ellos no tienen dudas de quién es Cristo. Y no solamente esto, la repetición de la palabra Señor nos hace ver la intensidad con la que estas personas están afirmando esto. Esta persona que está diciendo Señor, Señor, no lo está diciendo solo como una repetición vana. Él está mostrando gran celo por esta verdad, gran convicción y firmeza. Esto es lo que Cristo es. Él es
el dueño de toda la creación. Él es la autoridad suprema. Todos se rinden a Él. Él es Dios hecho carne. Él es mi Señor. Señor, Señor, dicen estas personas. Y nota que esto no se lo están diciendo a la gente. No están diciendo, hey, Jesús es mi Señor. Se lo están diciendo directamente a Cristo. Ellos en sus corazones están convencidos de que han reconocido a Cristo como su Señor. Y por eso no tienen ningún temor en venir a Cristo y decirle, te profesamos, Señor, tú eres Señor. Señor, Señor. Pero Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nota que este entrará está hablando de un evento futuro. No está hablando del reino en su manifestación presente, sino que está hablando de cómo va a ser el reino en su estado eterno. Hay una forma del reino que ya está ahora acá entre nosotros. Los que han nacido nuevos son parte del reino del amado Hijo y estamos bajo su gobierno hoy. Pero entrar al reino, Cristo se está refiriendo a ese día en donde todos van a comparecer delante de Él. Incontables almas van a ser sacadas y echadas al tormento eterno y unos pocos van a entrar al reino. Entrar al reino es ese momento dramático. Es el momento más importante de toda la existencia de un alma porque va a determinar en qué estado va a estar para siempre. O en el estado de gozo eterno con el Señor o de perdición eterna lejos de Él, bajo su ira. Y lo que está diciendo acá Jesús es, no todos los que dicen Señor, Señor van a entrar al reino. Todo el sermón del monte tuvo que ver con el reino. Esto es lo que le preocupa a Cristo. Cristo no solamente quiere cambiar el comportamiento de personas para que mejore su vida familiar o social. Lo que a Él le preocupa es que entren al reino. Entrar al reino es todo. No entrar al reino es perderlo todo. Es quedar sin nada. Entonces toda su predicación tuvo el eje central el reino de los cielos, el reino de los cielos. Y ahora está cerrando la predicación y vuelve a traer la temática del reino de los cielos y usa esta expresión para recordarnos que esto es lo importante. Lo importante no tiene que ver con las cosas superficiales de esta vida. Lo importante de tu vida es si vas a entrar o no al reino. Eso es lo más importante de toda tu vida. Y acá Jesús está dando esta advertencia. Las afirmaciones verbales de una persona en cuanto a su vida espiritual y su relación con el Señor no tienen absolutamente ningún valor si no están acompañadas de las evidencias de una conversión genuina en las obras que caracterizan su conducta diaria. Y esto es lo que va a mostrar con la próxima afirmación. No todos los que me dicen, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hay un contraste muy claro en el que Jesús está contrastando a el que dice y el que hace. La construcción griega te muestra un equilibrio perfecto, usa las mismas terminaciones. Y entre otras cosas, esta descripción que hace del que dice y el que hace es un participio que está en el tiempo presente, mostrando que esta acción tiene un aspecto continuo. O sea, lo que está diciendo Jesús, podríamos retraducirlo y decir, no todo el que me dice constantemente, Señor, Señor, va a entrar, sino todo el que está haciendo constantemente la voluntad de mi Padre. Jesús está describiendo a esta persona que va a entrar al reino como una persona que por naturaleza es obediente. No es una situación o un evento aislado, es su característica. Él hace la voluntad del Padre. Y el contraste entonces está entre el que dice y el que hace. Y lo que hace la persona que va a entrar al reino es la voluntad del Padre. Al llamar a Dios su Padre, Cristo está mostrando la importancia de lo que Él está diciendo. Él es Dios Hijo. Y Él está diciendo que al reino de su Padre
No va a entrar nadie que no tenga esta cualidad. La cualidad es, la persona tiene que hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre es lo que caracterizó a Cristo mismo. Todo su ministerio, Él se ocupó de una sola cosa. Él no vino a hacer su plan, o a hablar sus palabras, o a lograr sus objetivos de construir su propio reino. Él vino con un solo objetivo, hacer la voluntad del Padre. Y lo que Cristo está diciendo acá es, esta misma característica es la que tienen todos mis discípulos verdaderos. Ellos, igual que yo, se ocupan de una sola cosa, hacer la voluntad del Padre. No piensan en nada más. No les interesa nada más. Solo quieren la aprobación de Dios. Muchos textos me anoté en cuanto a Cristo como el modelo del que hace la voluntad del Padre. Él dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. En el 5:30 él dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esto es lo que caracteriza al verdadero Hijo de Dios. Es una voluntad totalmente rendida, que tiene el único fin en su vida marcado a fuego, porque lo vio en Cristo, a quien Él sigue, es hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida. En Mateo, en el capítulo 7 más adelante, la semana que viene, cuando Jesús hable de los dos constructores, esto es lo que distingue al que se le derrumba todo y al que se mantiene. Es el que hace la voluntad de Dios, el que oye las palabras y hace. Más adelante en Mateo 12:50, mirá lo que dijo Jesús. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Los que hacen la voluntad de Dios, ellos son. En el mundo cristiano se ha diseminado una falsa enseñanza que dice que una persona no puede cuestionar la salvación de otro que dice ser salvo, haga lo que haga. Que una persona no tiene que mostrar nada ni hacer nada porque la salvación es por gracia. Cuando Jesús identifica a los verdaderos hijos de Dios, Él dice, son los que hacen la voluntad de mi Padre, ellos son. No está en lo que ellos dicen, está en lo que ellos hacen. Más adelante en Mateo capítulo 23, Jesús acusa a los fariseos, a los hipócritas que van a ser condenados con estas palabras. Ellos en la cátedra de Moisés se sientan, así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan grandes cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estos hipócritas se encargan de decirle a todos lo que tienen que hacer, pero ellos no tienen ninguna intención de hacerlo. Ni un esfuerzo para vivir la vida genuina. Y Jesús les advierte. Ahí en Mateo 21, también versículo 28 al 32, Jesús cuenta una historia cortita de un padre que va y le dice a un hijo, anda al campo a trabajar, y el hijo dice, no quiero, pero después cambia de opinión y va. Va al otro y le dice que vaya y el hijo le dice, voy, pero no va. Y entonces Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle.
Ustedes son como ese hombre que dice, sí, 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 yo voy a obedecer, voy a hacer todo lo que me dice mi padre. Pero cuando vos lo mirás no hace nada. Y después tenés el otro, el publicano, la ramera, la prostituta, que escucha el mensaje y cree y se arrepiente. Y Jesús dice, él está yendo al reino y vos estás afuera. Es hacer la voluntad del Padre, no solamente decirlo. Primera Tesalonicenses 1:9 cuenta la historia de los tesalonicenses, cómo ellos se convirtieron. Santiago 2:22 al 26 es otro pasaje muy conocido que usa esta misma imagen de esta tensión entre lo que digo y lo que hago, cuando habla de la fe verdadera y la fe falsa. Y Santiago habla de que una fe que no muestra obras es una fe que no va a salvar a nadie. No es porque para ser salvo yo tengo que creer y también hacer obras. No. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero la fe salvadora nunca carece de fruto. La fe salvadora va a mostrarse en obras que la expresan, que la muestran. Y por eso Santiago dice, si alguno dice tener fe y no tiene obras, esa fe está muerta. No es fe salvadora. Es una pseudo fe, es una falsa fe. Es la fe de todos los que van en ese camino ancho creyendo que van al cielo, porque creen tener fe, cuando en realidad no es la fe que salva. La fe que salva se evidencia en el abandono del pecado, el deseo de vivir para el Señor. Entonces, lo primero que Cristo va a mostrar en este versículo es la profesión de fe no garantiza nuestra entrada al reino. Si vos has estado confiado en que sos uno de los salvos, que vas por el camino estrecho porque vos decís creer en Cristo, entonces tenés que hacer una pausa, porque hay más que eso. Eso no es todo. Muchos que dicen creer en Cristo no van a entrar al reino. Segundo, el trabajo arduo y exitoso no garantiza nuestra entrada al reino. El trabajo arduo y exitoso no garantiza nuestra entrada al reino. No solo la doctrina correcta no es sinónimo de verdadera vida espiritual, sino que tampoco el trabajo arduo o exitoso pueden demostrar que una persona ha sido verdaderamente salva. Este próximo punto nos va a mostrar que este pasaje no se puede usar para decirle a una persona que tiene que hacer cosas para ser salvo. Y muchos lo han intentado. Falsos maestros agarran este pasaje para decirle a la gente, no creas que solamente creyendo vas a ir al cielo. No alcanza con creer. Tenés que también hacer cosas. Eso es lo que la Iglesia Católica dice. La Iglesia Católica dice que si alguien profesa que solamente creyendo va a ser salvo, va a ir al infierno porque no alcanza con creer. Tenés que también hacer obras. ¿Eso es lo que Cristo está diciendo acá? De ninguna manera, porque ahora va a hablar de personas que hacen muchas obras y ellos también van a ir al infierno. Entonces, Jesús no está haciendo un contraste entre el que no hace nada y el que sí hace algo. Está mostrando un contraste entre la fe falsa y la fe verdadera. La fe falsa es una fe carente de fruto. La fe verdadera es una fe llena de fruto. Entonces, ahí en el versículo 22, muchos. ¿Entendés la tragedia que esto implica? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Y más adelante Jesús va a decir, les voy a decir yo, nunca os conocí, apartados de mí. ¿Entendés lo que es vivir toda tu vida con la expectativa del cielo? Habiéndote esforzado para guardar tesoros en los cielos. Habiendo dado todo y hasta el último instante, aferrándote con toda tu energía a esa fe de decir, yo soy uno de los de Cristo. Solamente para cerrar tus ojos en esta vida y abrirlos en un juicio que te va a enviar al tormento para siempre. ¿Se entiende la dimensión de esta expresión? Y no solo eso, Jesús poniendo esta palabra, muchos están en el infierno de esta manera.
o en el lugar del tormento, todavía no en el infierno, pero esperando ser enviados al infierno. Una vez más, este es el peligro del autoengaño, en donde mucha gente va a terminar sorprendida con algo que no anticipaba en lo absoluto. Este pasaje va a evidenciar esa sorpresa. Cuando Jesús usa esta expresión, me dirán en aquel día. Presta atención a cada detalle porque, de nuevo, es a Jesús a quien le están hablando. Están ya ahí estas personas. ¿A qué día se refiere? ¿Cuál es aquel día? Bueno, aquel día se refiere al día en donde toda la humanidad va a comparecer delante del Señor. Hay una cita ineludible para cada ser humano que jamás ha estado en este mundo, pequeños y grandes, de poder e insignificantes y olvidados, todos van a estar delante del Señor. Ese es el día en donde todo este evento va a suceder, donde Jesús registra estas palabras que Él sabe que van a venir, donde va a haber tanta decepción y desazón para personas que van a entrar en ese momento con total confusión, porque saben lo que les espera, pero no entienden cómo terminaron ahí. Este es un día muy importante. Es el día más importante. Es el día donde se va a marcar tu destino eterno. Todo creyente debe vivir cada día de su vida con la expectativa de ese día. Y debe vivir todas las cosas de esta vida a la luz de ese día. A cada momento. Es lo que dice 1 Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El Hijo de Dios no anda en confusión y en ceguera para que aquel día le sorprenda. Aquel día es el día que Él está esperando todos los días. Él está viviendo a la luz de ese día, sabiendo que va a rendir cuenta a Cristo. No es indiferente o superficial. Ese día es un día muy importante. Y en ese día, dice Jesús, que esto va a pasar. Muchos le van a decir, Señor, Señor. Pero este Señor, Señor, es un Señor distinto a lo que veíamos, ¿no? Cuando veíamos este Señor, Señor en una forma de afirmar su deidad, tenés que sumar a esta explicación de Cristo la consternación, la confusión de esta gente. Esta palabra Señor, Señor muestra la total confusión de personas que ven una situación que jamás esperaban. Señor, Señor, están diciendo. La Biblia dice que aquel día, el día cuando toda la humanidad comparezca delante de Cristo, va a ser un día donde todos van a confesar que Jesús es el Señor. Toda rodilla se va a doblar. Toda la creación. Pero acá Jesús está hablando de un Señor, Señor de esta gente distinto. Es este Señor, Señor de la confusión total.